Este video está hecho para explicar el paper A Contribution to the Empirics of Economic Growth, ya de Mankiw, Romer y Wade, 1992. Ya para eso, antes de ir al desarrollo propio del paper, debemos recordar algunos hechos que se ven en el modelo de Solow, ¿no? Principalmente que se parte de la identidad. Ingreso es una función de capital, trabajo y tecnología. ¿Ya? Sin embargo, acá en el paper, esta función de producción la vamos a expresar particularmente de esa manera. Función del capital y del trabajo potenciado por la tecnología, que es lo que llamamos trabajo eficiente. Esto lo vamos a expresar como una función Cobb-Douglas de la forma K a la alfa y A por L a la 1 menos alfa. Sobre A y L podemos decir de que A crece a una tasa exógena G, es la tasa de progreso técnico, de manera tal que la expresión para la tasa de crecimiento la escribimos como A punto entre A, siendo esto A punto la derivada de A con respecto a T, eso dividido entre A, y eso es equivalente a la derivada de A entre delta T, ¿no? La derivada de A entre A, sabemos es equivalente a la derivada del logaritmo de A con respecto a T. Ya, entonces, esta expresión acá, la derivada de A con respecto a T entre A, es equivalente a la derivada del logaritmo de A o al diferencial del logaritmo entre diferencial de T. Y esto es igual a una tasa G. Entonces, de acá podemos despejar que diferencial del logaritmo de A es igual a G por diferencial de T. Cuando integramos ambos lados, eso acá se convierte en logaritmo de A y esto es igual a G por T más una constante de integración. Tomando exponentes a ambos lados, eso se convierte sencillamente en A y eso se convierte en exponencial de G por T más chi, esa constante de integración, o igual a exponencial de G por T por exponencial de chi. Dado que esta depende del tiempo, ya lo podemos escribir también así. Podemos decir que cuando t es igual a 0, entonces a0 es igual a exponencial de g por 0, y eso me da exponencial de 0, la unidad, ya por exponencial de chi. De manera que ese exponencial de chi es igual a sub 0, y la expresión a sub t yo la puedo reescribir como a sub 0 por exponencial de gt, siendo g la tasa de crecimiento de la tecnología. Puedo proceder de una forma similar con la población. En ese caso digo que la tasa de crecimiento de la población L punto entre L es igual a N, y puedo escribir ahora L sub T como L sub 0 por exponencial de NT, siendo el mismo procedimiento que realizado acá, y esto me da la evolución del trabajo en el tiempo y la evolución de la tecnología en el tiempo. Dado que en este paper se analiza el modelo de manera empírica, acá la población va a tomar como estadísticas la población económicamente activa, y para esto tomé estadísticas de la población entre 15 y 64 años, que es la definición de PEA en la mayoría de países, ¿no? Salvo algunos casos como Colombia, que lo toma desde los 13 años. Lo común es tomarlo desde 14, ¿no? Esto también ha evolucionado en el tiempo, ¿no? Anteriormente se recuerda que se podía tomar la población desde 15 años, pero ahora el estándar es tomar desde 14 hasta la edad de jubilación, ¿no? Los 65 años. Entonces toman como proxy del empleo esa población económicamente activa. Bueno, entonces, después de decir esto y tomando en cuenta la evolución tanto de A como de T, ¿ya?
tenemos lo siguiente, que en el equilibrio el ingreso es igual al consumo más la inversión. Dado que Manco y Romer y Weil trabajan con el esquema de Solow, proceden de esa manera, ¿no? El consumo es una fracción constante, en este caso S minúscula representa la tasa de ahorro del ingreso, ¿no? Debemos recordar que nuestra definición de ahorro es ingreso menos consumo, eso lo llamamos ahorro, y esto es equivalente a la inversión, ¿no? Cuando dividimos esto entre I, a esto es lo que llamamos nuestra tasa de ahorro o S minúscula. Pero acá nos queda 1 menos C entre I es igual a S, ¿no? Por tal motivo, si yo despejo esto de acá, 1 menos S es igual a C entre I. Y cuando despejo I, acá, tengo que C es igual a 1 menos S por I, que es la expresión que estamos usando aquí arriba. La otra expresión es la inversión. Y vamos a decir que la inversión es equivalente al aumento en el estado de capital, lo representamos como delta K a través del tiempo, más el porcentaje de depreciación. Acá usamos la letra griega delta para representar la tasa de depreciación por K. En el paper representan delta K con respecto a T, o la derivada con respecto a T como K punto, ¿no? Entonces tenemos esta expresión de acá. Ahora, cuando reemplazamos todo esto de aquí, reemplazamos I f de KL, C1 menos S por I, inversión K punto más delta K. Lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Tenemos que F de K a L, el ingreso es igual a 1 menos S por F de K a L más K punto más delta por K. Eso de ahí, también podemos ir cancelando algunos términos, como que este 1 por F de KL se va con ese F de KL acá y despejar K punto. Entonces, K punto se convierte en S por F de KL, pasa a este lado como positivo, ¿no? Menos delta por K. ¿Ya? Y esto de acá, recuerden, también es el equivalente, ¿no?, al producto, ¿no? S por Y menos delta K. Y esa ecuación es la que finalmente va a usar, va a derivar la ecuación 4 que presenta en el paper. ¿Cómo va a derivar la ecuación 4? Tomando en cuenta que acá lo que le interesa al paper es el capital por unidad de trabajo eficiente. Entonces, para expresar en términos de unidad de trabajo eficiente, dividimos todo entre A por L. Dividimos entre A por L de acá, A por L de acá y A por L de acá. Y eso es lo que llama K minúscula. ¿Ya? Esto debemos tener cuidado que en algunos papers K minúscula lo expresan sencillamente como K mayúscula entre L, ¿ya? Pero acá K minúscula va a representar K entre A por L, capital por unidad de trabajo eficiente. Entonces, el paper va a quedar expresado esto como S por F de K minúscula, que es K mayúscula entre A por L, menos delta por K minúscula. Y me falta esta parte de acá, ¿no? Esa parte de acá va a venir de este lado. Pero para llegar a eso, debemos recordar que lo que nosotros nos interesa en este modelo es la evolución del capital por unidad de trabajo eficiente, ¿no? Es decir, la evolución de K minúscula a través del tiempo. Y esto es K minúscula punto. Esto acá va a ser la derivada de K mayúscula entre A por L con respecto a T. Esto va a ser la derivada de un cociente de funciones, sería K punto por A por L menos K por la derivada de A por L con respecto a T entre A por L
elevado al cuadrado. Pero la derivada de A por L con respecto a T es la derivada de un producto de funciones. Y eso es equivalente a punto por L más L punto por A. Entonces, este K punto va a ser K punto por A por L entre A por L elevado al cuadrado, que es sencillamente K punto entre A por L, menos K por A punto entre L entre A por L elevado al cuadrado. Eso es lo mismo que A por L entre A por L y menos K por L punto entre A dividido entre A por L entre A por L o L por A. Lo escribo así, básicamente para que se vea que esta A con esta A se cancela, esta L con esta L se cancela, acá me queda la tasa de crecimiento de la población y acá me queda la tasa de crecimiento de la tecnología. Y esto acá, en ambos lados, es mi K minúscula. Entonces yo puedo factorizar esto y tendría que K punto es igual a K punto mayúscula entre A por L menos K minúscula y factorizo G más N. ¿Ya? Si esto lo paso al otro lado, cuando eso lo paso al otro lado, tendría entonces que K punto entre A por L es igual a K minúscula punto más N más G por K minúscula. Y eso lo voy a reemplazar acá. Lo voy a reemplazar acá abajo, ¿no? Entonces tengo K punto más N por G por K. Como N por G por K lo puedo pasar de este lado y acá puedo factorizar. Tengo entonces que K punto va a ser igual a S por F de K menos N más delta más G por K minúscula, ¿no? Recordando que este F de K es nuestra función de producción y en ese caso expresado como producto por unidad de trabajo eficiente, que lo está haciendo depender del tiempo, ¿no? Y esa es la ecuación 4 que plantea el modelo, ¿no? Este K punto también depende del tiempo, ¿ya? Y bueno, este K también depende del tiempo, ¿ya? ¿Qué forma va a tener finalmente la función de producción, ¿no? Esta I por unidad de trabajo eficiente. Tendría la siguiente forma, ¿no? Si I es igual a F de K de A por L, y esto es K a la alfa por A por L a la 1 menos alfa. Ya, si yo divido esto entre A por L, es equivalente a dividir cada argumento entre A por L, ya que de manera algebraica es como dividir entre A por L a la alfa por A por L a la 1 menos alfa, ¿no? Para que esto sea igual a K por L o a por L. ¿Ya? Vemos que eso con eso se cancela y eso me queda como sencillamente K minúscula a la alfa. Entonces este I por T es equivalente a K minúscula a la alfa, y recordando que esto depende del tiempo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a reemplazar finalmente pues en nuestra ecuación 4. Ahora, el estado estacionario. El estado estacionario, acá reemplazamos entonces S por K minúscula a la alfa. En el estado estacionario, la tasa de crecimiento de K es igual a 0. Entonces podemos despejar como todo esto es igual a 0 y tendríamos ahora lo siguiente. Vamos a escribirlo esto desde arriba. Tendríamos que S por K minúscula a la alfa menos N más delta más G, o N más G más delta, como quieran escribirlo, por K, que función del tiempo, es igual a 0. Acá si queremos despejar K, nos quedaría de esta manera, ¿no? S por K sub T es igual a N más delta más G por K sub T. Si K sub T pasa dividiendo aquí,
Entonces se cancela acá y queda dividido acá entre K sub t. Pero K sub t, la alfa entre K sub t es equivalente a K sub t a la alfa menos 1. Si yo divido entre S, el S queda dividido acá. Si yo elevo todo a la menos 1, me queda K sub t a la 1 menos alfa es igual a S entre N más delta más G. El paso final es elevar todo a la 1 entre 1 menos alfa y me queda entonces que K en el estado estacionario, ya eso lo vamos a representar ahora como K asterisco, ya va a ser S entre N más delta más G elevado a toda la 1 entre 1 menos alfa. Ya, vamos a borrar esta expresión de arriba para que se vea más claro. ¿Ya? Y ese es el valor de equilibrio, ¿no? Entonces, nótese que este capital por unidad de trabajo eficiente en el estado estacionario va a ser una constante que depende positivamente de la tasa de ahorro y negativamente de n. Las ecuaciones 2 y 3 en ese paper son las que derivamos para la evolución del trabajo y para la evolución del capital. Ya recuerden si teníamos esto acá, entonces A por L, esto era el producto de A sub 0 por E a la GT, y eso sería L sub 0 por E a la NT. Esto yo lo puedo escribir como A sub 0 por L sub 0 por E a la GT más NT o E a la N más G por T, donde N más G sería el equivalente a la tasa de crecimiento del trabajo eficiente. Y eso también lo menciona en el paper. Entonces, la ecuación 5, ese paper, eso recuerden, eso sería equivalente a la ecuación 2, eso sería la ecuación 3. La ecuación 1 era la función de producción con Douglas, como pueden revisar en el paper, ¿no? Entonces, y eso sería la ecuación 5. Bueno, ¿qué más hace el paper, ¿no? Sencillamente, a la función de producción la escribe de la siguiente manera. ¿Ya? La función 1 la escribe de la siguiente manera. E sub t, ese es el producto agregado, K sub t a la alfa por A sub t por L sub t a la 1 menos alfa. Y todo lo voy a expresar entre unidades de trabajo eficiente. Entonces, para esto dividimos entre A sub t por L sub t. Acá dividiríamos entre A sub t por L sub t a la alfa. Y acá entre A sub t a la L sub t a la 1 menos alfa, ¿no? Dado que alfa por 1 menos alfa me va a quedar sencillamente 1 y tendría la misma expresión de acá. Vemos que esto con esto se cancela, ¿ya? Esto queda expresado como el K minúscula a la alfa, y lo que hace a continuación el paper es despejar A sub t para que me quede de esa manera, ¿no? I sub t entre L sub t es igual a K a la alfa por A sub t. Pero A sub t ya hemos visto la expresión a la que es equivalente, ¿no? Esto es equivalente a A sub 0 por E a la G por t. ¿Ya? Si a eso le tomamos logaritmos, tendríamos logaritmo de I sub t entre L sub t, el producto per cápita. Esto no es el producto o producto por trabajador, no es producto por unidad de trabajo eficiente, sino producto por trabajador. ¿Ya? Va a ser igual a alfa logaritmo de K
más logaritmo de a sub 0 más logaritmo de e a la gt, y eso sencillamente me da g por t, ¿no? Ahora, pero este logaritmo de k es equivalente a lo siguiente, ¿no? Tendríamos logaritmo de k es igual al logaritmo de s entre n más delta más g elevado a la 1 entre 1 menos alfa. Entonces, esto es equivalente también a 1 entre 1 menos alfa, logaritmo de s, menos 1 entre 1 menos alfa, logaritmo de n más delta más g. Y eso es lo que vamos a reemplazar aquí. ¿Ya? Por tanto, este logaritmo de i sub t entre L sub t es equivalente a alfa entre 1 menos alfa por logaritmo de s menos alfa entre 1 menos alfa logaritmo de n más delta más g más logaritmo de a sub 0 más g por t. Y eso es lo que expresa como la ecuación 6 en el paper. Esa es la ecuación 6 en el paper. ¿Ya? Esto de acá me representa el logaritmo de A en el momento inicial. Eso el paper lo interpreta como una dotación entre países. El paper menciona también que la tasa de depreciación y la tasa de progreso técnico es común a todos los países, de manera que las únicas diferencias se dan en la tasa de ahorro y la tasa de crecimiento poblacional. De acá yo puedo computar la elasticidad